Hola a todos, les saluda Marisa Galvez y sean bienvenidos a este debate sobre el matrimonio igualitario y la identidad de género. En este espacio buscamos abrir un diálogo respetuoso y reflexivo sobre temas que generan amplia discusión en la sociedad hondureña. Hablaremos sobre los derechos civiles, el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y la libertad de identidad de género, y cómo estos temas se ven influenciados por factores legales, culturales, religiosos y sociales. Para enriquecer esta conversación, hoy nos acompañan dos personas con perspectivas distintas pero complementarias. Por un lado tenemos al abogado Juan Diego Lacayo González, especialista en mecanismos alternos de solución de controversias, es fundador de la firma JDL Abogados dedicada al arbitraje y resolución de conflictos legales. Docente universitario y además es miembro del Movimiento por Nuestros Hijos que promueve valores familiares desde una visión cristiana. Bienvenido, abogado. Muchas gracias a usted, licenciada Marisa, por esta invitación. Por otro lado nos acompaña Grecia Ojara, mujer transgénero, activista y comunicadora y forma parte del equipo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Se dedica a la creación de contenido y fortalecer la presencia de voces diversas en los medios de comunicación, promoviendo la inclusión y los derechos humanos. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, un gusto compartir con ambos. Bien, para comenzar, ¿cómo ven ustedes el concepto de familia hoy en día y qué papel creen que tienen las distintas formas de familia en nuestra sociedad? Bien, de la perspectiva como personal, la familia por supuesto es muy importante en la formación de valores para los niños, niñas que crecen en un ambiente bastante hostil, en un país como el nuestro, pues que se caracteriza por una violencia interna que muchas veces pues condiciona muchas de las características culturales o educativas o sociales que tenemos como población, y la familia viene a ser el primer núcleo, el primer espacio de protección para la niñez, para la adolescencia, para los jóvenes, donde realmente pues encontramos muchos problemas, y esos problemas pues derivan en la exclusión de jóvenes, de niños, niñas, y esta exclusión no solo por un tema de identidad de género, por una orientación sexual, por una expresión de género, sino también por otros factores económicos, factores en los cuales pues hay un abandono familiar. Estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes quedan desprotegidos por su primer núcleo, que es la familia, y pues esos valores de alguna u otra forma los aprenden en otros espacios, tienen que estar en otros momentos, y al final la familia pues se convierte para las personas, en este caso LGTBIQ+, se convierte en el primer pilar pues como de apoyo para poder avanzar en un país como el nuestro. Yo creo que la familia es la célula básica de la sociedad y como tal es, digamos, el baluarte más importante que puede tener una nación para desarrollarse. Y en ese sentido, como profesionales, como ciudadanos, estamos llamados a proteger ese bien supremo que para el Estado es la familia. Y como dice Grace, estamos viviendo unos momentos difíciles como país. Usualmente así sucede, en todas las sociedades se plantean retos, los desarrollos sociales van cambiando, y en este momento particular Honduras vive situaciones de dificultad por la desunión familiar. Uno de los grandes flagelos que tiene la familia hondureña es la migración descontrolada, esa que divide familias y que evidentemente separa. A veces los padres mayoritariamente son quienes migran, pero hemos estado viendo cada vez más cómo las familias van a veces migrando de manera parcializada, ¿verdad? A veces se va el papá con el hijo mayor, a veces se va la mamá con el hijo mayor y el papá se queda. Entonces estamos viendo cómo se están desuniendo las familias y eso nos preocupa sobremanera. Ahora bien, ¿ustedes por qué creen que este tema sigue siendo un tema tabú en la sociedad hondureña? Comenzando por eso. Sí, de parte del posicionamiento, cuando se habla sobre familias y se vincula, en este caso con el tema que estamos abordando el día de hoy, que es la unión civil entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, como se le conoce, definitivamente existe un hecho que no podemos negar, que es el tema de la controversia que se genera en torno a la diversidad sexual. Y no se puede negar que hay una situación en la cual, cuando se habla de matrimonio igualitario o de familias donde son ambas mamás, ambos padres, viene la parte sexualizada que nuestro país, nuestra cultura, nuestra educación ha implantado en el pensar de la ciudadanía.
Y esto lo hemos podido ver históricamente en muchos aspectos de nuestro país, donde pues cuando se habla identidad de género, personas LGTBI, matrimonio igualitario, adopción por parte de personas lesbianas o personas gays, incluso personas trans, la sociedad se convierte en un caos, y el caos se desata precisamente por el desconocimiento de los temas. Porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que reaccionan de forma violenta, vemos los comentarios a través del monitoreo de redes cuando aparecen estas noticias vinculadas con el matrimonio específicamente, y cómo la gente del desconocimiento habla, se expresa, y hay personas que asumen el rol de juez, hay personas que asumen el rol de abogados, hay personas que asumen el rol de psicólogos, desde su propia perspectiva, precisamente implantada por un tema religioso. Nuestro país es un estado laico, y eso tenemos que reconocerlo también como ciudadanía, y nos sorprende mucho también cómo el tema religioso ha influido mucho en la toma de decisiones a nivel legislativo para llegar a este tipo de cambios. Como población LGTBIQ+, en ningún momento estamos en contra de que una persona practique su doctrina o su dogma religioso. Eso es un mito que se ha distribuido a nivel nacional, por ejemplo. Sin embargo, muchas de las personas LGTBI, más del 95% diría yo, que son personas pues, que asisten a una congregación religiosa, que creen en Dios, y que tienen ese pensamiento que, al igual que la ciudadanía heterosexual cisgénero, de formar sus familias. No todas las personas se quieren casar, no todas las personas quieren formar una familia, al igual que las personas heterosexuales y cisgénero. El punto es que esta información se ha distorsionado como una forma en la que los medios de comunicación pueden vender la noticia. Nuestro país, los medios de comunicación, sabemos que para tener esos altos ratings necesitan mover el morbo, ese morbo que consumimos como población, y una de esas maneras es utilizar a la población LGTBIQ+, como cortina de humo, como hemos visto que ha pasado en diferentes etapas de la historia. Abogado, su opinión. Sí, bueno, lo primero y lo más importante, estamos en el ámbito del periodismo, y en el ámbito del periodismo existe y está consagrada en la Constitución de la República la garantía individual a la libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Y en ese sentido el ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio democrático, legal y el correcto. Así que yo felicito a la facultad por ese tipo de iniciativas. De lo que ha dicho Grace, está claro que el objetivo de tener reconocido el matrimonio igualitario, y lo voy a poner entrecomillado, es justamente acceder a otros derechos. De lo contrario, si fuese una unión de amigos, esa no se inscribe en ningún registro civil, esa no se reconoce ante un notario público, fedatario público, y esa tampoco la tiene que consagrar un ministro religioso. Entonces, cuando trasciende una amistad simple y llana al ámbito de la unión, y a eso le quieren llamar matrimonio, lo que están buscando es una institución jurídica, y a esas implicaciones impactan en la sociedad, ¿ya? Y entonces afectan la institución de la familia tradicional. Entonces se están diseñando nuevos mecanismos de familia. Si nosotros vemos la definición jurídica de matrimonio, que es larguísima, pero solo voy a leer la primera parte, es una de las instituciones fundamentales del derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. La familia o el matrimonio está instituido para la procreación, y cuando uno tiene la unión de personas del mismo sexo, es imposible la procreación. Entonces no se cumple uno de los fines primordiales del matrimonio, que desde su raíz etimológica la palabra matrimonio deriva de matriz, y las únicas que tienen matriz son las mujeres biológicas. Entonces, cuando se produce ese contrasentido de lo que es la biología con lo que es la ideología, entramos en una contradicción que no puede ser sostenida jurídicamente. ¿Qué papel juega la sociedad hondureña en la aceptación o el rechazo de la diversidad sexual y de género? Como usted lo mencionaba, usted dice que no, al ser dos personas del mismo sexo, no están para procrear. Entonces significa que la sociedad hondureña también tienen un pensamiento, ya que usted también lo dice, tienen un pensamiento similar a eso. Empezamos desarrollando el concepto de sociedad como la expresión máxima de la familia, que es el fin supremo de la sociedad. Si usted quiere tener una sociedad, usted tiene que tener procreación, porque de lo contrario nos morimos todos y no hay un relevo generacional. Entonces, la mujer tiene la función
la función exclusiva de engendrar. Solo la mujer puede engendrar. No hay bajo ninguna circunstancia posibilidad de que yo, Juan Diego Lacayo, tenga un embarazo. No es posible. Biológicamente no es posible, científicamente no es posible, anatómicamente no es posible, pero sí puede ser posible jurídicamente si alguien inventa una institución que me permita a mí considerar que estoy embarazado. Va a ser una ficción, va a ser una mentira, pero jurídicamente la van a convertir en una verdad. Y eso es lo que trata de hacer la ideología de género, sobre todo con instituciones que son esenciales como el matrimonio. Entonces, cuando yo le permito a personas del mismo sexo acceder a una institución jurídica, le abro la puerta para que luego puedan adoptar. De lo contrario, como le decía antes, las personas del mismo sexo podrían unirse. Nadie tiene derecho de meterse en las sábanas o en la cama de las demás personas. Y en ese sentido, lo que sea una definición, una preferencia sexual, no tiene por qué incumbirle a nadie. Y de todo esto no tiene nada que ver con el aspecto religioso. Podremos entrar en el aspecto religioso, pero estoy tratando de plantear el tema desde un enfoque eminentemente jurídico, social. Gracias. Sí, yo partiría de lo que menciona el abogado sobre la parte social y jurídica, en donde pues implícitamente tenemos la parte religiosa, que es algo que no podemos como desligarlo, porque a pesar de que se han hecho los esfuerzos de compartir esta información con las entidades religiosas más prominentes de nuestro país, ha sido bastante difícil porque el obstáculo principal es no tenemos una forma como de diálogo. Yo quisiera pues interponer porque siento como un pequeño ruido en esto, porque precisamente una de las principales menciones que nos hacen cuando hablamos del matrimonio es sobre de dónde proviene la palabra matrimonio. Según la investigación que hice yo, me corrigen si me equivoco las personas que lo están viendo, proviene del latín matrimonium, que se forma a partir de mater, que es madre, y el sufijo monium, que indica condición, estado o función, o sea que es como un patrimonio de protección de las madres. El tema de que matrimonio viene de matriz es uno de los discursos que hemos escuchado, donde como para abolir el tema del posicionamiento de las personas que quieren ejercer ese derecho del matrimonio o la unión civil. El punto interesante también es que cuando hablamos de unión civil entre personas del mismo sexo, el abogado lo mencionaba, las personas inmediatamente lo relacionan con sexo, con la cama, con lo que hacen dos personas en su intimidad. Dos personas gay, dos personas lesbianas no necesitan estar casadas civilmente o por un proceso religioso para tener relaciones sexuales. Eso no lo hacen ni las personas heterosexuales, peor para que lo hagan las personas LGBT. Entonces, cuando tenemos ese pensamiento de que la unión civil entre personas del mismo sexo o la unión entre personas LGTB es para tener relaciones sexuales, eso es un mito. Las relaciones sexuales en todos los grupos sociales se dan mucho antes que el matrimonio. Y eso lo podemos ver en los datos estadísticos, donde la mayor parte de matrimonios se dan cuando las personas ya han tenido relaciones sexuales y se supone que el matrimonio, las dos personas llegan vírgenes. Ese es como el concepto que nos han dado en la educación. Y eso en la realidad en nuestro país no ocurre. Entonces, en todos los niveles, porque tenemos una falta también de educación sexual integral para la juventud, no desde el punto de vista sexual, porque tampoco queremos como que se entienda que queremos sexualizar a la juventud, sino que es enseñarles a ser responsables con el tema de su propia sexualidad y su propia diversidad como persona. Cuando hablamos en el tema del matrimonio, ya vinculado a las personas LGTBI, precisamente lo que se busca es lo que mencionaba el abogado, todas esas como beneficios que puede tener un matrimonio legalmente inscrito, que no se dan en nuestro país. Tenemos documentados casos de personas hondureñas que han viajado al extranjero para poder contraer matrimonio civil, y entramos a otra discordancia, que también es cuando las personas piensan que cuando nos vamos a casar van a ir dos mujeres con el vestido blanco a meterse a una iglesia católica o a una iglesia evangélica, que también ahí es donde empieza como ese ruido a generarse en la mente de la ciudadanía, y realmente la parte religiosa del matrimonio es opcional. Lo que se busca es el acceso al derecho para que cuando una persona, en este caso gay o lesbiana, tenga una situación que comprometa su vida, su salud, su economía, tenga esa protección legal que va a adquirir su cónyuge. Eso es precisamente lo que se busca, más allá del tema de sexualizar el que dos personas vivan juntas. Como lo mencionaba el abogado, perfectamente las personas pueden vivir como amigas, como amigos, pero ¿qué sucede cuando estas personas ya necesitan acceder a un préstamo? Cuando estas personas quieren dejar una herencia, por ejemplo. Cuando estas personas quieren formar una familia. Ya tenemos familias de personas LGBT,
lesbianas, gays y bisexuales que tienen adopción de hijos. Y esos hijos son criaturas que la propia familia ha dejado abandonadas. ¿Qué es lo que hacen las dos personas lesbianas? Agarran a ese niño que dejaron botado los padres biológicos, porque el papá, por violento, golpeaba a la mujer y se le fue. La abandonó, la golpeó, la dejó. La madre no puede sostener a su hijo, se tiene que ir del país por un desplazamiento forzado, ya sea por economía, por la violencia que hay, por el acoso que tiene como mujer, o porque no puede darle las características que ese niño necesita, y sabe que esas dos personas que son familiares, que son amigos, pueden pues darle una vida mejor a esta criatura. Dentro del contexto legal podría ser algo visto como ilegal, eso sí se sabe, pero en ese sentido hemos visto también lo que sucede en el CENAF, donde hemos tenido casos de venta de menores de edad, de niños, niñas, y ha sido un tema bastante interesante, y también no se habla de dónde sale todo esto, de las personas heterosexuales. Entonces, cuando se le pone la etiqueta los LGTB, se vuelve más mediático, pero cuando le ponemos la etiqueta heterosexual, que no protege a la niñez y no permite la adopción, hay un doble discurso que tenemos que cuidar. Ahora bien, en base a eso, ¿consideran que en Honduras se respetan actualmente los derechos de las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas? Comenzando por usted. Mire, el tema del respeto irrestricto de los derechos no tiene que tener ninguna connotación por orientación sexual, no tiene que tener ningún tipo de sesgo por razón de sexo, de religión, de creencia o de cualquier otra índole socioeconómica, por ejemplo. Y en Honduras, lamentablemente, somos un país que reconocidamente no respetamos derechos, y no solamente derechos humanos, sino que también derechos sociales, como por ejemplo poder tener acceso a salud, poder tener acceso a educación, ¿verdad? Que son también derechos elementales del ser humano. Así es que si la pregunta se centra en si en Honduras se respetan los derechos, no se respeta ninguno, ¿verdad? Ni siquiera la alternabilidad en el ejercicio del poder, no se respeta el sufragio público, voto directo secreto, no se respeta absolutamente nada. Somos un país que respeta todo, desde cuando salimos de la casa y no hacemos el alto en el vehículo, hasta cuando no damos paso al peatón en el paso de cebra. Tenemos un problema estructural, ¿verdad? No hemos sido educados y vivimos en desorden. Entonces, atendiendo a esa pregunta, no, en Honduras no se respeta ni ese ni los demás derechos. ¿Usted cree? Bien, hablando primero del respeto hacia los derechos, como mencionaba el abogado, desde que vemos un rapidito en contravía, y eso es normalizado en nuestro país, ya nos damos cuenta que el respeto, las condiciones de educación de nuestro país son muy precarias. En ese sentido, entonces, como población LGTBIQ+, sí tenemos una violencia específica que se da por una expresión, orientación. La pasan las personas afro-hondureñas, la pasan las personas de los pueblos originarios, cada una en su diferente interseccionalidad. Las personas con discapacidad, las personas que viven con VIH, sufren diferentes violencias. Las personas heterosexuales también sufren violencia por parte de las maras y pandillas, por parte de grupos organizados. Lo mismo sucede con las personas LGTBI. Sin embargo, cada uno de estos grupos tiene una violencia específica, en el caso de las personas LGTBI, por orientación, identidad o expresión. O sea, si yo fuese una persona cisgénero, muy posiblemente no recibiría el tipo de discriminación que recibo por ser trans. Entonces, ahí hay algo un poquito más específico, a diferencia de una persona cisgénero o heterosexual que no sufre una violencia o que no sufre una discriminación por cómo se mira, por cómo habla, por cómo se ve o por la forma en que vive su sexualidad. Entonces sí, existe la discriminación, la violencia, la falta de derechos en todos los sentidos de nuestro país por temas pues, culturales, de educación que ya conocemos como población. Interesante una información que teníamos que, por ejemplo, en España, los españoles ahora están dejando de tener hijos. Entonces hay una alarmante preocupación en España porque la población está disminuyendo. Entonces están preocupados porque ya no están naciendo personas. ¿Y qué es lo que pasa? Están entrando personas de otros países que son las personas que están procreando dentro de España como para repoblar la situación de lo que está ocurriendo en España. Por otro lado, creo que la población LGTBIQ+ en nuestro país es menos del 5%.
Entonces, el 95% se asume que son heterosexuales sin género, por lo tanto, dudo mucho. Yo pondría en duda que el país se vaya a pique porque 5 parejas contraigan matrimonio o que 5 parejas no puedan tener hijos. Entonces, eso no afectaría demográficamente, económicamente, no afectaría quizás socialmente a una población donde el 95% de personas son heterosexuales y son personas reproductoras, o sea, que tienen ese deseo de reproducirse y continuar pues trayendo criaturas a nuestro país en la educación y todo. Entonces, desde esa perspectiva siento que sería como un poco como injusto, por decirlo así, el hecho de que desde esa perspectiva como que se niegue el derecho a una persona de poder estar civilmente unida con su pareja. Entonces, el discurso es, no queremos que se casen porque son promiscuos. Y en el caso heterosexual, el primer motivo de divorcio es la infidelidad. Entonces tenemos un doble no quiero que se casen. No, discurso. Yo a ver si puedo tal vez meter la cuchara, Grace, en 2 cosas. Primero, lo que decías de España. Lo que decías de España muestra la realidad de la consecuencia que tiene el tema de ideología de género en el mundo. O sea, España es un país que desde la época de Zapatero aprueba el matrimonio igualitario, legal en España. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la sociedad se está desintegrando. La sociedad no ha podido tener un relevo generacional. Y hay proyecciones que indicaban que en el año 2080 ya no iba a haber ni un tan solo español. Entonces, claro, recurren a abrir con leyes como de la memoria democrática la posibilidad de que las personas reclamen el apellido, el linaje español y por así se puedan ir haciendo nacionales españoles. Y además reciben de manos abiertas a un montón de pueblos africanos, sobre todo, mayoritariamente, que migran por razones humanitarias o de asilo político, etc. Entonces, claro, esa es la necesidad que tiene ahora el país, España, porque ya no tiene gente. Y eso está sucediendo en un montón de países, no solamente en España, que son países como Suecia, por ejemplo, que han sido precursores del tema de la ideología. Ahora van echando marcha atrás porque se han dado cuenta de que eso les ha perjudicado. En algún momento de la intervención, Grace menciona el tema de traer más personas a la vida. Es imposible en una unión de personas del mismo sexo que se pueda procrear. Entonces, definitivamente, algún matrimonio biológico tiene que traer esas vidas. De lo contrario, no hay manera de que haya un ser vivo cuando un hombre con otro hombre tiene una relación sexual, que además no es una relación sexual, podría llamarse de otra forma, pero puede ser una relación afectiva, pero no puede, sexual es cuando hay órganos sexuales comprometidos, congeniados anatómicamente, y lo que ocurre en una relación sexual homosexual no es anatómicamente complementario. Bien, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le darían a las personas y los jóvenes que hoy sienten que no pueden expresarse libremente por miedo al rechazo, como es este tema? Bueno, en esta parte lo importante es educarnos, porque desde la parte profesional muchas veces pues las personas LGTBI no tenemos el acceso a tanta información, porque a veces nos toca ser psicólogas, abogados, de todo, para poder comprender estos temas tan amplios, y a veces necesitamos pues como ese apoyo por parte de los medios de comunicación, por parte de las instituciones, en este caso educativas, como ser la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también conocer las perspectivas, por supuesto, de otros grupos, como el grupo que representa el abogado, que también esas perspectivas son válidas. Y dentro de las organizaciones siempre hemos tenido como esa apertura de escuchar, de sentarnos a dialogar y poder llegar a un consenso en el cual pues pueda haber un respeto hacia los derechos de las personas. Y muchas veces también se siente como una imposición, pero algo que siempre mencionamos, no estamos buscando ningún privilegio sobre ningún otro ciudadano. Simplemente sabemos que el Estado está suscrito a diferentes convenios internacionales, en donde pues hay uno que precisamente manda a que el Estado pueda aprobar el tema del matrimonio igualitario, como lo hizo Costa Rica, por ejemplo, como lo hicieron países como Argentina, como lo está haciendo México en algunos de sus estados. Y no es una cuestión en la cual estamos tratando de imponer una doctrina, porque eso no es así, y tampoco se está promoviendo ninguna ideología de género, como lo han mencionado algunos medios de comunicación y algunos grupos, pues como para posicionarlo en una batalla y generar estos conflictos entre estos grupos sin conocernos. Porque, por ejemplo, por nuestros hijos nunca hemos tenido un acercamiento, conocemos algunas de sus perspectivas, tanto de ellos, hemos visto también las publicaciones que han hecho, damos monitoreo, por supuesto,
y nunca nos hemos podido sentar a conversar. Y no conversar para convencernos, porque muy posiblemente no nos convenzamos, pero sí para buscar un punto en común en el cual podamos generar perspectivas positivas para avanzar en materia de derechos humanos. Porque como lo mencionábamos anteriormente, la desunión, o sea, que yo sepa algo, que yo pelee por algo, que ellos peleen por otra cosa, que otro grupo pelee sin una unión, vamos a seguir manteniendo el mismo caos que tenemos en este país. El caos no solo es LGTB, el caos no solo es religioso, el caos es a nivel de constitución, de congresos, de diputados, de nivel social, de educación cultural, de todo. Tenemos un problema enorme que tenemos que resolver y lo vamos haciendo por pasos. Cada grupo tiene sus experiencias, cada grupo tiene sus propias pues como condicionantes. En el caso de las personas LGTBI, este es uno de los casos que estamos dando seguimiento a la unión civil entre personas del mismo sexo, al tema de la identidad de género, del reconocimiento de las personas trans, hombres y mujeres trans, y el tema que mencionábamos, que no se abordó mucho, el tema de la adopción. Entonces, invitarle a todas las personas que puedan informarse. Estos temas están disponibles en convenios, en sentencias, en internet para que ustedes los lean, en ambas vías. Ojo, lo importante es leer la parte LGTB y la parte también de la no oposición, sino que el pensamiento que nos trajo el abogado el día de hoy, también leerlo porque es muy importante. Sí, yo creo que si el mensaje es para los jóvenes, creo que los más indicados para recibirlo deberíamos de ser los padres, porque los jóvenes no se van a poder educar en la medida en la que los padres no hagan bien su trabajo. Creo que Honduras tiene un gran problema. Inicié la intervención hablando sobre la migración y la desunión familiar, y yo creo que ese es el problema de raíz de Honduras, es la desunión de las familias, es el trabajo, el desplazamiento forzado por violencia y todo lo que conlleva el hecho de que haya una persona que tiene que irse a Estados Unidos buscando un mejor futuro porque en Honduras no lo tiene garantizado. Ese es el verdadero problema. Los jóvenes luego, al no tener la orientación de un padre y o madre de familia, entonces quedan al cuidado de los abuelos o de algún tío. Ahí entonces empiezan otro tipo de problemas. Cuando no hay supervisión de los padres puede haber actividades incestuosas, puede haber violación de menores, puede haber violencia intrafamiliar, puede haber un montón de situaciones sociales que se desencadenan, que son patológicas y que van distorsionando la sociedad. Entonces el joven que se encuentra en una situación en la que su inclinación sexual es por alguien de su mismo sexo, es una situación muy personal de él. Y es él quien va, o ella, quien va a tomar la decisión de cómo abordar el asunto. Pero lo que tenemos que ver es qué es lo que hay detrás de esta persona para poder analizar si es que hay algún detonante dentro de su vida familiar que llegó a esa instancia o si es que hay alguna situación distinta. Con lo que dice Grace de poder platicar, a mí me encanta compartir espacio. Creo que es una sana práctica tener abordajes conjuntos, tienen preocupaciones que son compartidas por los padres de familia que integramos el movimiento y podemos trabajar evidentemente en conjunto por ello. Lo que no podemos es apoyar las iniciativas por las que pretenden incorporar a la legislación una institución que no existe, ¿verdad? Eso definitivamente no vamos a tener un consenso. Ni Grace me va a convencer a mí, ni yo le voy a convencer. Entonces creo que en eso no impide que podamos tener acercamientos y felicito nuevamente a mi alma mater y a la Facultad de Periodismo por hacer este tipo de ejercicios, que no sea el último. He disfrutado mucho, he aprendido mucho, Grace, Marisa y el resto del equipo audiovisual y pues simplemente darles las gracias por el espacio. Bien, como ya hemos escuchado, este debate no solo busca imponer una visión única, sino abrir un espacio para el diálogo y la comprensión sobre temas que siguen siendo sensibles, pero necesarios de abordar en una sociedad democrática. Hoy escuchamos distintas visiones sobre el matrimonio igualitario y la identidad de género. Aunque las posturas no siempre coinciden, el diálogo respetuoso es el primer paso para construir una sociedad donde todas las voces sean escuchadas. Hemos llegado al final, queremos agradecer a nuestros invitados, gracias abogado, gracias Grecia, y por compartir sus perspectivas con respecto a argumentos y a apertura. Gracias por habernos acompañado a ustedes también. Hemos llegado al final, gracias y hasta la próxima.